Hola bocateros, hoy quiero compartir con vosotros un postre preparado en vasitos, perfecto para dos, un delicioso cheesecake de chocolate blanco y frambuesa. ¿Queréis hacerlo conmigo? Pues adelante. Lo primero que vamos a preparar es la salsa de frambuesas. En un cazo ponemos 150 gramos de frambuesas frescas o congeladas, un chorrito de zumo de limón y 3 cucharadas de azúcar. Encendemos el fuego y cocinamos las frambuesas a fuego medio-bajo durante unos 5 minutos. Pasados 5 minutos las frambuesas han deshecho y se ha reducido el jugo. Apartamos del fuego y colamos la salsa para que nos quede fina y sin pepitas. Y ya la tenemos terminada, fácil, ¿verdad? La reservamos unos minutos para que se enfríe. Para preparar la mezcla de queso necesitamos 200 gramos de queso crema que lo tendremos a temperatura ambiente, 130 gramos de chocolate blanco, 70 gramos de yogur griego natural sin azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla. Derretimos el chocolate en el microondas. Lo haremos en intervalos cortos de pocos segundos para que no se queme. Como veis, aún quedan trocitos de chocolate. Removemos para que se terminen de fundir. Ahora que está bien fundido, dejamos unos minutos que se atempere. Mientras tanto, en un bol ponemos los 200 gramos de queso crema y lo removemos para que quede cremoso y sin grumos. Tanto el queso como el yogur lo habremos sacado de la nevera un rato antes de preparar la receta, para que estén a temperatura ambiente. En este punto vertemos el chocolate fundido, que ya está temperado. Es importante que todos los ingredientes tengan una temperatura similar. De lo contrario, el chocolate se puede solidificar y estropear la mezcla. Añadimos una cucharadita de esencia de vainilla. Esto es totalmente opcional. E integramos con movimientos envolventes los 70 gramos de yogur griego. Mirad qué crema tan rica. Ahora que está bien integrada la ponemos dentro de una manga pastelera. De este modo será más fácil repartirla en los vasitos. Y ya toca montar nuestro postre. Troceamos unas galletas Lotus y las ponemos en el fondo de cada vaso. Pondremos 2 galletas en cada uno. Aquí podéis poner vuestras galletas favoritas, Oreos, Digestive, María, la que queráis. Cortamos la punta a la manga pastelera y distribuimos un poco de crema en cada vaso. Sobre la crema ponemos unas cucharaditas de la salsa de frambuesa que preparamos al comienzo de la receta. Distribuimos el resto de la crema de queso y chocolate blanco. Y repartimos en la superficie la salsa de frambuesas que nos queda. En este punto ya lo podemos comer o bien lo reservamos durante un par de horas en la nevera. Para finalizar, decoramos nuestro postre con unas frambuesas y unas hojitas de hierbabuena. Y listo, también le he puesto unas virutas de chocolate blanco. ¿Qué os parece el resultado? Ha quedado bonito, ¿verdad?
Y está riquísimo, este postre se come solo. La crema de queso y chocolate blanco es una pasada, está perfecta de dulzor y la textura es suave y cremosa. Al combinarla con la salsa de frambuesa no se hace nada pesada y los sabores contrastan muy bien. ¡Qué delicia, bocateros! Espero que os animéis a preparar este sencillo y rico postre. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao!